Francisco Rascón es Mozzaki y Mozzaki nació en 1984 en la ciudad de Puebla, México. Estudió la licenciatura en diseño multimedia en AS Media Centro de Formación Profesional. Actualmente se dedica al diseño gráfico, la identidad corporativa, desarrollo de sitios web y autopublicarse historias hechas cómic. Como autor de cómic independiente ha publicado 3 novelas gráficas: Memelito Guerrero del 2015-2017, Novena Conclusión, tomo 1 del 2019 y Señor López del 2019. Este último tuvo la mención especial en el Premio Chinelo 2020 de Pixelatl por su destacado uso del lenguaje visual a través de viñetas sin diálogo. Las ha presentado, las 3 novelas, en importantes festivales y convenciones tales como La Mole, Amoxtin, el Callejón del Cómic del Pixelatl, la Conque, el Marambo Fest, en la FIC Comics, en la FIL de Guadalajara, entre otras. Lo primerito sería como, bueno, tú, ¿por qué te animaste o qué fue lo que te interesó de la historieta? ¿Por qué agarraste la historieta? Claro, mi primer acercamiento fue con Memín Pinguín. Fue más porque mi papá los coleccionaba, le gustaba mucho. Nunca le llegué a preguntar por qué, pero sí siempre tenía ahí su Memín Pinguín. A mí me causaba mucha rareza cómo es que su mamá le podía pegar con un clavito, ¿no? Así me choqueaba, tenía 7, 6 años. No fui muy cercano al cómic de superhéroes. No es por echarlo de menos o hacerlo menos, pero el único acercamiento fueron las caricaturas que pasaban en los 90s, ¿no? Batman, Spider-Man. Mi acercamiento ya como el interés para generar cómic fue a los 15, 16 años que un amigo me llevó a una convención aquí en Puebla. Estaba Humberto Ramos presentando su cómic Crimson. A mí me causa así como impresión, una buena impresión que mexicanos estuvieran publicando en Estados Unidos, ¿no? Es decir, claro, sí se puede, ¿por qué no? ¿No? Porque no conocía entonces la escena en México, ¿no? Creo que en Ciudad de México sí se conocen entre ustedes, pero rara vez llegaba a otras ciudades. Con Crimson me nació la idea de dibujar y contar historias a través de escenas, ¿no? De cuadros, de narrativa gráfica. Pero por una u otra cosa, cuando salí de la prepa, dibujaba mucho en ese entonces, salí de la prepa y me empezó a interesar más la música. Pasaron muchos años hasta que en el 2010 hice el primer Memelito, lo quería como algo más icónico, un monito que representara la comida tradicional mexicana. Y fue cuando Festo sacó una convocatoria de cómic. Dije, este es el momento de lo que había metido en el baúl hace muchos, muchos años, ¿no? Empecé a escribir la obra, empecé a dibujarla, pero la fecha de entrega de ese Festo, pues no me daba. Pensé que la historia daba para más y quería desarrollarla, digamos que más profesional, ¿no? No que fuera algo como amateur, y Edgar Clement sacó su taller. Entonces los sábados, creo que los tenía entre semana y uno de esos fue sábados. A mí me quedaba perfecto porque entre semana no podía ir a Ciudad de México. Allá fuimos puliendo más. Edgar Clement fue más como un editor que una escuela para mí, ¿no? Porque yo ya llevé el proyecto de Memelito Guerrero muy avanzado. Entonces iba con él para que me dijera cómo se contaba un cómic, ¿no? De hecho, aprendí las escenas de establecimiento, que son establishing shot. Yo no tenía los lugares o los dibujos donde podías decir, este personaje o estos personajes están en un estacionamiento de un mercado, ¿no? Y no se entendía el cómic. Entonces, a través de un editor fue que entendí cómo se debe narrar una historia y cómo hacer que los personajes empiecen a dialogar, que de cierta forma es como si pusieras a dos personas a actuar, ¿no?
y ya tú eres el que controla las cámaras, todo eso lo fui aprendiendo, ¿no? También fui aprendiendo de la escena del cómic en la Ciudad de México, con La Mole, que fue hace 5 años, en septiembre, que salió el primer memelito. Digamos que mi acercamiento con el cómic fue más como en proceso de hacerlo que de consumirlo, ¿no? Ahorita, a partir del 2015, ya empecé a consumir más cómic, conocer la escena local eh, de Ciudad de México, y, y así fue como mi acercamiento al cómic. Órale. Ahí, por ejemplo, ahorita que estás diciendo de Clement, una cosa que también les he estado preguntando mucho es, ¿tú cuál consideras que es la función en sí de un editor? ¿No? ¿Qué tan importante es? Bueno, pues independientemente de Clement, porque a lo mejor una cosa que veo en tu trabajo es que no sé si los siguientes dos, en el caso de Memelito sí, ¿no? Que te está ayudando ahí, te está echando la mano, por lo menos en este rollo de edición, este Clement. No sé exactamente cuál fue el papel que él jugó, pero si los siguientes ya te los aventaste tú por tu cuenta, ¿y cuál consideras tú que es la función que está cumpliendo un editor? Eh, Creo que la función de un editor es importante, importantísima para aquellos que estamos iniciando, ¿no? A lo mejor unos que ya tienen más conocimiento, más experiencia, ya se pueden autoeditar. Nunca está de más la observación, la crítica de alguien, ¿no? Que a lo mejor un amigo. De hecho, es bien curioso porque a pesar de que las personas vean ya sea un diseño, un póster o algo y van textos, siempre hay errores, ¿no? Es un porcentaje, digamos que un 10%, un 5% de que se van los trabajos con error. Entonces, el trabajo del editor es como pulir lo más que se pueda. Uno está viciado con el trabajo, ¿no? Porque estás trabajando horas y horas lo mismo. Eh, Llega un momento en el que estás viciado y no puedes ver los errores. No puedes ver que se puede mejorar tu trabajo. Entonces, la labor de un editor es impulsarlo, ¿no? La cuestión a lo mejor aquí es como el ego del autor, de decir, no, ¿por qué me vas a hacer cambiar algo, no? Eso fue como la parte en la que yo dejé a un lado el ego, porque pues realmente no conocía cómo hacer un cómic y por eso quise aprender a hacer cómic. La labor de Clement fue eso, editarme, sobre todo las escenas. Mira, esta parte no se entiende tanto, entonces tenía que volver a dibujar la escena, o lo que mencionaba de las escenas de establecimiento, de un mercado, de un callejón, o algo que se entendiera que los personajes estaban ahí, ¿no? Yo los ponía a actuar luego, luego, a ponerles diálogos, pero tienes que establecer dónde están los personajes o el lector se pierde, ¿no? Les tienes que decir, mira, y en las películas así aparece, ¿no? La escena aérea de un edificio. Y ya después que te acercas al edificio, a lo mejor entra la escena donde ya están en la oficina platicando los actores. Es lo mismo en el cómic, ¿no? Ese tipo de escenas tienen que ir bien cuidadas y uno que no sabe o cuando empezaba a hacerlo, este, me ayudó muchísimo que me dijeran, tienes que poner estos puntos, ¿no? Y ya las otras dos sí me las aventé ahorita solo. Este, Tengo una amiga que me cuida mucho lo que es la ortografía, ¿no? Digamos que ella es mi editora y se llama Rosa Quintanilla aquí en Puebla. Y siempre que tengo dudas de cómo se escribe algo o si está bien escrito, se lo mando y ella ya me hace la corrección de estilo, ¿no? Pero digamos que esa es como mi labor de necesitar de la opinión de alguien más, ¿no? Para que mi trabajo mejore. Si nos regresamos todavía un poquito antes de que te aventaras a hacer el trabajo de Memelito, que es el primero, ¿cuáles dirías tú que son como tus influencias en rollos de historieta? O sea, ¿cuáles, así ya como decir, ok, sí empecé leyendo el Memín, pero yo más bien ya después empecé a leer otras cosas y dije, ese es el chido, por aquí va. Pues, no sé, es que cómic como tal fue a la par de leerlo, de descubrirlo, como de hacerlo. Digamos que fue más literario y Ibargüengoitia me gusta mucho y, y esa sátira quería implementarla en Memelito
por la forma de ir narrando, ¿no? Te va metiendo y al final te da un golpe así de, te cagas de risa porque realmente se está burlando de la idiosincrasia mexicana, ¿no? Trabajo de Memelito va mucho por ese aspecto. Aparte de haber consumido, en ese entonces estaba viendo la serie True Detective, también estaba leyendo Sherlock Holmes y, y esa cuestión como policíaca fue la que quería implementar aquí en esta historia, pero no encajaban los personajes de descubrir el criminal. Si en México sabemos siempre quién es el asesino y anda ahí, o sea, realmente no aplicaba a mucho la novela negra, que es descubrir al criminal y en la última página que todos descubran, ah, sí, es él, ¿no? Aquí es saber que el que debería estar impartiendo justicia es el que está cometiendo crímenes. Entonces te sientes impotente, ¿no? De ese tipo de sátira, de hecho los personajes tienen nombre de comida tradicional mexicana, ¿no? Me basé un poco en Ibargüengoitia, cómo narraba. Eh, Empecé a leer, a ver, acá tengo el libro. Este libro me gustó mucho. Sí. Órale. Fue alto contraste, o sea, es pura altos contrastes y yo no lo puedo hacer, realmente todavía no me siento capaz de hacerlo, pero es como una influencia para mí en lo general, en cómo ir a veces narrando sin diálogos, ¿no? Es más como artístico y esa mezcla fue la que me fue impulsando a hacer cómic, pero realmente fui descubriendo a Ville, a Verde Agua, a Rick Velasco, que fue compañero mío en el taller, y grandes autores como ahorita Pau. Voy descubriendo a la par de que voy haciendo cómic. Por eso no tengo tan marcado una influencia. Órale. Pero sí se ve, por ejemplo, en los dos casos, del Bebelito y de, ¿cómo se llama el otro? Primera, Novena conclusión. novena conclusión. Se ve como, creo que se ve como una intención literaria, ¿no? O sea, se ve como mucho rollo textual, mucho, o sea, como que la parte narrativa pasa mucho como, en mi opinión, como por este asunto literario, pero que de repente contrasta con el del señor López, ¿no? El del señor López se me hace así como, bueno, aquí hay como un ejercicio más por lo que pasa la narrativa gráfica, que es este asunto de, vamos a narrar sin necesidad de texto, ¿no? Vamos a hacer todo un buen número de páginas que se expliquen sin necesidad de texto. Eso como, ¿qué te dio por ahí? Mira, fue el reto de octubre del año pasado. Realmente quería improvisar porque he visto que algunos autores van haciendo el cómic conforme se les va ocurriendo la idea y luego los diálogos. Yo siempre he empezado más como una hoja de Word y a escribir, ¿no? A escribir el guión, cómo se van haciendo los diálogos. Leo 10 veces, 20 veces, puedo cambiar palabras y hasta que no la lea así de corrido, no la paso a dibujos, ¿no? En este caso del señor López sí era un gran reto para mí porque era algo nuevo, tanto hacer narrativa gráfica sin diálogos, ¿no? Sin textos, sin globitos, puro dibujo y la dificultad mayor es que se entiendan, ¿no? De hacer una narrativa sin diálogos, que las acciones se puedan entender. Ese fue el reto de hace un año y ahí está el resultado, ¿no? Fue aventarse a hacer algo fuera de mi zona de confort. A mí me da la impresión de que eso es un ejercicio pues, más o menos recientón, ¿no? Dentro de la narrativa. Pienso, por ejemplo, en Thomas Odd, en Lucas Varela, en todos esos autores, que lo que hacen es, ese ejercicio ya es un ejercicio como de un buen número de páginas, ¿no? A lo mejor cuando uno era chavillo, a lo mejor lo hubo, pero dentro de una página, o sea, como un experimento así como una ocurrencia dentro de la narración, pero que no era lo dominante. Y como que ahorita es, a ver, órale, ahí te va, a ver si te aguantas toda una narración con puras imágenes, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, el cómic para mí tiene esa intención
poder ser artística en el sentido de que el artista emite el mensaje y la gente puede interpretarlo, puede sentir, eh, y creo que el señor López se acerca más a eso, ¿no? Dejarlo abierto, dejar que esas imágenes hagan sentido en las personas o no, y fue como un reto más artístico, porque el otro es más, sí tiene cuestiones de interpretación de las personas por lo que han vivido, por el contexto social, económico, pero el mensaje tiene que ser claro, ¿no? Lo más claro entre los diálogos, entre lo que se dicen los personajes, juega un rol más codificado que lo que puede ser narrativa completamente eh, como la del señor López. Okay. En el caso, por ejemplo, de Novena Conclusión y de Memelito, la visión generalizada o la visión más obvia era que si a ti te gustaban las historietas, como que tu ideal tenía que ser necesariamente como el mercado gringo. Y de repente empezabas a ver vicios así bien gachos, que era el que tú diseñaras tu Quetzalcóatl versión Superman. Entonces, bueno, órale, a ver, eso era como el camino de la industria mexicana, va por aquí. Pero de repente, si yo veo estos dos trabajos, veo como una intención distinta. Como una intención distinta incluso entre uno y otro. Me parece que, por ejemplo, el Memelito tiene, en mi opinión, como una lectura hasta un poquito como inocentona, este juego que dices de los memelitos, las garnachas, el sándwich y todos estos rollos, ¿no? Que son entiendo, como juego, y que en el otro, en la otra novela se vuelve como una intención un poco más seria. El asunto literario le llega a ganar incluso a lo visual. Me pasó un poquito que de repente sentía que pasaba muchas páginas y que las imágenes se repetían, o sea, los personajes no salían del mismo espacio. Y me queda así como, bueno, pues es que es un rollo literario, pues. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿por qué de repente agarras y deciste, no, el camino, o por lo menos a mí, no me late tanto el rollo de los superhéroes y voy más por acá? Creo que sí tiene que ver mucho con la intención de contar historias, pero como mi base ha sido leer más la literatura, a lo mejor fue la mezcla de ambos, ¿no? En lugar de escribir en palabras cómo son los lugares o cómo son los personajes, mejor los dibujo, ¿no? Así ahorras como una especie de tiempo, aunque son dos cosas diferentes, o sea, queremos a veces meter el cómic como crítica literaria y creo que son dos mundos completamente separados, ¿no? Tienen sus cualidades, sus similitudes, pero creo que abordarlo en cuanto a compararlos, cuál es arriba del otro, pues ya caemos en un error. Solo es para mí importante escribir buenos guiones para que se vean reflejados en el cómic, ¿no? Que mi intención es esa, en cuanto a Memelito y a Novena Conclusión, que leas, ¿no? Que pases la página y te olvides de los dibujos. Esos son como que vayan al subconsciente o reflejen un poco la acción, pero son como dos personas dialogando, ¿no? Entonces es complicado también para mí cambiar las tomas cuando son charlas muy complejas o un poco grandes, ¿no? Porque también llenarla todo de texto es también ahí jugar con los tiempos de lectura en cada viñeta, ¿no? Si tú saturas todo lo que quiere decir un personaje en una sola viñeta, cansas al lector. Yo busco este tipo de juegos también en el guión cuando lo voy leyendo. Y yo creo que mi trabajo más pesado es la edición en los textos, en los diálogos, en los guiones. Y ya cuando me paso al dibujo, pongo a lo mejor muy poco tiempo para desarrollarlo, por lo mismo de querer cumplir en tiempos y mi trabajo, ¿no? Abordarlo desde, solo le asigno este tiempo al cómic y va a lo que salga, ¿no? Es más como establecer tiempos de trabajo que dejo a lo mejor al final la parte del dibujo y que mi enfoque es completamente a la hora de escribir todo el guión. Que ver, el Memelito Guerrero te llevó 3 años concluirlo. Sí,
de novena conclusión tienes ahorita nada más la primera parte. ¿Qué Sí. tan extenso lo quieres hacer? Va a ser otro tomo. Me he tomado un tiempo en este momento de reflexión, de que todos estamos en nuestras casas pensando las debilidades de lo que estábamos haciendo, ¿no? Y replantear lo que estábamos haciendo. Dije, voy a tomar una pausa. Creo que este es mi año sabático de cómic y está avanzado, bastante avanzado, novena conclusión, pero cambió de panorama de lo que quería decir. Entonces me quise tomar un tiempo para realmente aterrizarlo, ¿no? Sobre todo los tiempos que vamos viviendo con las expresiones de las chicas que están en todo su derecho de estar enojadas. Eh, Creo que la historia que quería contar va cambiando por ese sentido, ¿no? El abrir los ojos, el quedarnos callados y aprender de ellas. Creo que va eso, el segundo tomo, eh, más como esta cuestión de reflexionar de lo que estamos haciendo mal como hombres, como, como esta parte del reflejo, eh, del golpe. No sé cómo expresarlo, es muy complejo, ¿no? Estoy en ese dilema de lo que estaba contando en la historia, no quería que tuviera tantos huecos o que fuera una visión no apta para estos tiempos, ¿no? Porque tenemos que aprender mucho de lo que estamos viviendo, ¿no? El tema o el asunto con el rollo, no sé si te estoy entendiendo bien, si el asunto con el rollo de las mujeres, sí está como complicado, sí está como difícil cómo acercarse a mí, lo que te comentaba hace ratito, o sea, sí me parece así, a lo mejor un segundo momento para hacer estas pláticas sería como hablar con chavas que hagan historieta, pero me quedo así como, también está muy de hueva decir, las mujeres que hacen historieta, sí creo que es así como exactamente cómo se tiene que acercar uno. O sea, por lo menos a mí. Cabe aclarar que Novena Conclusión trata sobre trata de personas, ¿no? Y Ujú. el enfoque que tenía era visualizar ese mundo. Pero con estos tiempos lo que estoy haciendo es una deconstrucción del ser, sobre todo como visión que tenemos en muchos aspectos, las puertas abiertas a muchos lugares sin darnos cuenta, ¿no? Y yo quería más esa introspección, o es lo que estoy haciendo en esta parte 2 del tomo, que seguir contando esta historia trata de personas, ¿no? Órale. Ahí es un juego en el que estoy también entendiéndome en este nuevo mundo, porque está cambiando, todo está cambiando, ¿no? Y por eso me he tomado más tiempo de narrar algo que vaya acorde a estos tiempos, ¿no? Y de tu proceso, ¿cómo es tu proceso de trabajo? Y puedo pasar un mes escribiendo el guión sin mover nada de la parte gráfica, o a lo mejor cuando voy viendo alguna imagen en Instagram o de los mismos colegas, digo, esta paleta de color puede funcionar. Entonces la agarro y la pongo en una carpeta, ¿no? Cuestiones gráficas. Pero lo que es básico es escribir, escribir, escribir. Yo cuando me paso o ya siento que estoy satisfecho con el resultado del guión, me paso a ir adaptando las viñetas conforme lo fui escribiendo, ¿no? Y eso es lo curioso, que a lo mejor me costaría trabajo eh, colaborar con alguien más, porque conforme voy escribiendo y dibujando, ya en la parte final, voy haciendo cambios en los textos, ¿no? Porque a lo mejor me puedo ahorrar unas palabras con la acción de lo que estoy dibujando. Esa redundancia también creo que de principiantes solemos hacerlo. Querer contarlo en palabras y quererlo dibujar. Pues no tiene sentido, ¿no? Porque ahí te atoras. Lo ideal es que la acción del personaje nos diga algo y el texto nos esté complementando lo que está actuando, ¿no? Entonces, los textos voy haciendo parte por parte, viñeta por viñeta, y yo creo que por eso hice Señor López, porque no le dedicaba tanto tiempo a la parte gráfica, a la parte del dibujo, que dije, voy a hacer esta otra parte de completamente enfocarme al dibujo, y así vas aprendiendo, ¿no? Si yo quisiera dibujar más realista, pues me llevaría un tiempo de aprendizaje, ¿no?
y creo que mi propuesta es más como el contenido, que la parte gráfica. Obviamente ayuda mucho, pero para mí los estilos son un medio y no un fin. El estilo gráfico, el estilo o la técnica es un medio para poder expresarme. ¿Y no te interesaría, o sea, como en algún momento trabajar con alguien? O sea, que tú dijeras, yo me encargo únicamente de la parte escrita, la parte visual, otra persona. Sí, yo creo que al final me dedicaré a hacer esto con alguien más, pero sí es como complicado tener esa química con alguien, ¿no? También no es tan sencillo. Ahí te está poniendo verde agua. Trabaja conmigo, Motsaki. Claro que sí. Tú, por ejemplo, cuando haces tu trabajo, ¿piensas en un lector? ¿Piensas estás trabajando para un lector ideal? O sea, ¿o eres así como algunos que dicen, yo trabajo para mí, yo trabajo para el adolescente que fui, yo trabajo para el tipo de trabajo que a mí me gustaría leer, o tú, ¿en qué estás pensando? Si inicié Memelito fue porque era algo que yo quería leer, ¿no? Algo que yo quería encontrar en algún lugar y leerlo como cómic. Principalmente me gusta leer, digo, escribir para personas que no han leído cómic. Creo que ese público que está allá afuera es el que nos hace falta para que crezca el medio, ¿no? Eh, tenemos una industria que nos aplasta ahora con toda la parte cinematográfica, las películas de superhéroes, que todos queremos disfrutarlas, verlas sin problema, ¿no? Pero creo que nos hace falta más llegar como autores a ese público que no lee cómics porque piensen que es solo superhéroes, ¿no? Para mí, el Memelito siempre se lo he mostrado a personas que no leen cómic, mis tíos, y todo eso, y les va gustando. Entonces, creo que mi objetivo es eso, ¿no? Hacer cómic para personas que no leen cómics. La otra pregunta es, tú ahorita, en qué proyectos, además, digamos, de darle continuidad a esta de novena conclusión, tienes pensado algún otro proyecto además? Tengo bocetos de guión de algunos otros proyectos, pero solo están ahí esperando a que los retome. El que sí me está tomando tiempo es Novena Conclusión. Creo que ha sido de las más complicadas. ¿Tú cómo ves el asunto de la historieta aquí en México? Es complicado en general la cuestión creativa, ¿no? Hablamos de cine, de teatro, de todas las artes, porque tenemos un país realmente en la pobreza, ¿no? La gente se ha enfocado más a satisfacer necesidades básicas que a complementarse. ¿Cuántas personas leen un libro al año, no? Creo que de ahí parte que la gente no quiere leer cómics. Y apenas en la Feria Internacional de Guadalajara, eh, había una editora que decía que era una mala idea agarrar al cómic como esta parte de decir, de generar lectores, ¿no? Eh, ella planteaba que como es este mundo diferente, si tú agarras al cómic solo para entrada a la literatura, ya, ya lo van a dejar, ¿no? Y la idea es que sean dos mundos complementarios, tener un libro de Albert Camus y tener un Jonás y la ballena de Verdeagua, ¿no? O sea, son complementarios, no son iniciales. Sí me explico bien, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, yo creo que esa parte de México necesitamos generar lectores, sin importar que sea cómico o literatura. Creo que ahí es nuestro punto débil. Álvaro Pons, el crítico de cómic allá español, es un poco lo que decía, que uno de los prejuicios o uno de los valores de los prejuicios que se ha tenido generalmente con el cómic es entenderlo como un paso previo a la literatura, ¿no? Es una visión pobre porque finalmente probablemente la persona que se acerca a la historieta es más fácil que se acerque al cine, es más fácil que se acerque a otros lenguajes, ¿no? Y que finalmente entienda que la historieta es un lenguaje por sí mismo. Entonces, la persona que va a leer historieta no es que después, en un segundo momento, ahora sí va a leer algo serio como es la literatura. O sea, la historieta es un lenguaje por sí mismo que lo que hace es enriquecerte otros lenguajes. Lo que podría dar como crítica al medio
es que se están abriendo espacios a las ferias de libros, pero a veces los colegas, yo entiendo perfectamente el enfoque de querer vender lo más que se pueda para sacar los gastos y todo eso, pero quieren abordar una feria de libro como una convención de cómics. ¿A qué me refiero? El año pasado en la FIL había una mesa llena de pósters, de prints, de lo que ustedes quieran, y ningún cómic. Esos son espacios que debemos aprovechar los lectores, darle la importancia. Aquí está mi cómic, es tan importante como un libro de literatura, ¿no? Esos cómics, digo, esos eventos no debemos desaprovecharlos porque hay gente que no sabe nada de cómic. Y si nosotros nos ponemos a vender los prints o las playeras, no es que demerite el trabajo de los que están haciendo, son ilustradores y su trabajo es decente, es realmente increíble, pero hay que aterrizar el enfoque de lo que estamos haciendo. Si nos están abriendo un espacio en una feria de libro, tenemos que llevar libros, nuestros cómics, ¿no? Y así la gente que nunca ha leído cómic ya no se va a acercar y dice, ah, es un print, es monitos, ¿no? Hay que cambiar esa perspectiva de las personas y abordarlas y decir de qué trata el cómic, ¿no? Esta historia habla de esto y esto y esto, y la gente va a empezar a entender que no es solo superhéroes, que podemos abordar cualquier índole de temas, ¿no? Es solo como el comentario que les podría decir a los colegas, que abordemos esto de otra forma, que si es una convención, ahí está permitido todo porque la gente sabe lo que va a encontrar en una convención. Si es una feria de libro, pues hay que llevarles los libros, ¿no? Y hablarles, abordarlos, y así generar una cultura de consumo para el cómic y no solo de introducción al cómic. Y, por ejemplo, Verde Agua te pone gran comentario el de aprovechar las ferias del libro con dignidad. Es que a lo mejor en las convenciones de historietas ahí sí es válido. Me parece que de repente también se vuelve como un vicio no apostarle a un cierto tipo de lector. Como que si yo hago cómic, entonces mi lector tiene que ser el lector de cómics. Y si mi lector de cómic es un lector habituado a Marvel, yo espero trabajar como para convencer a ese chavillo Marvel. Como que a lo mejor lo que uno tendría que hacer es pedirle un poquito más a los lectores, ¿no? ¿Tú qué necesidades ves? Por ejemplo, yo pensaría que era un poco lo que les he preguntado al maestro chileno o a Tony Sandoval que está en Francia, ¿no? Bueno, en esos países, ¿cómo funciona la cuestión de la crítica? Me da la impresión que a veces aquí en México se vuelve como una crítica como un poco visceral y que la tomas por los dos lados, ¿no? Como el asunto de que no te puedo criticar porque entonces tú me vas a contestar, a ver, ¿tú qué has hecho? Cuando a lo mejor en otros lugares es un asunto más profesional, más de decir, bueno, pues falta esto, ¿no? Entonces, ¿tú qué relevancia le das a la crítica? Mira, a mí la crítica que realmente me hace sentido es la de los lectores cuando regresan a tu mesa y dicen, no, mira, esto me latió, esto no, sigue así. Hay que elevar la crítica, como dices, ¿no? Creo que sin duda es indispensable para que juntos vayamos creciendo, ¿no? El cómic va a crecer aceptando las críticas constructivas y no solo el agarrar el chiste, la broma como forma de crítica, ¿no? Son dos cosas completamente diferentes. O nos especializamos a ser críticos de cómic o nos juntamos entre amigos a hacer chistes de los que están haciendo cómic, ¿no? El medio es tan pequeño que jugar a eso es como si alguien vomita, nos vamos a salpicar todos, ¿no? No me metería con los críticos porque no sé quién está haciendo crítica en general, pero sí los lectores son los que deberían estar presionando a sus artistas favoritos, ¿no? No tengo así como, yo digo, adelante, critiquen, ¿no? O sea, la crítica es buena y voy a aprender de ella, ¿no? Pero si se van a estar mofando todo el tiempo, pues, ¿qué caso tiene hacerlo, no? Lo que te comentaba, que veo como muy centralizado el asunto, ¿no? O sea, en la Ciudad de México, como es de esperar, pero ahí estamos ya en el 2020, este, está muy centralizado el asunto y entonces no puedes conocer lo que están haciendo en otros lugares, por un lado, pero además se deja otra gran laguna que es este asunto de que a lo mejor la historieta, sin necesidad de ser un trabajo meramente educativo, podría nutrir mucho el espacio de las escuelas, ¿no? Y que a lo mejor a las escuelas les podría corresponder un poquito esa parte de la crítica. Yo que soy el maestro de literatura o yo que soy el maestro de historia,
voy a criticar estos trabajos que, desde mi perspectiva, cuáles son los trabajos que yo encuentro relevantes y por qué. Este asunto crítico como que pasa por un asunto sí más académico, pero que necesariamente va como a jalar, va a ser un poquito más, como más crítico a un lector, ¿no? Pienso que a lo mejor si uno se queda así como, esperemos que en algún momento el lector de cómic que viene a las convenciones de cómic empiece a agarrar otras lecturas, no sé si eso vaya a pasar. Si estamos abiertos y somos receptivos de la crítica, podemos encontrar áreas de oportunidad para mejorar nuestro trabajo. Y si alguien se quiere ya meter en lo personal, pues es darle la vuelta, ¿no? Solo tomar lo que es realmente la crítica al trabajo. Ya cuando va hacia la persona, ya no es una crítica constructiva, ya está con la intención de hacer daño. Que vengan la crítica y el análisis a los trabajos y nada más. De repente, como un primer momento, va a ser este asunto de que, ¿qué se siente ser mujer y hacer historieta? ¿No? O sea, eso va a ser como necesario, y sí es necesario después dar un segundo momento. Órale, pues ya vamos a hablar de tu trabajo. Pero, y en este caso es una crítica, un primer momento va a ser como mancharse ya sobre la persona, ¿no? Vamos a burlarnos de la persona, pero a lo mejor en un segundo momento sí ya empezamos a hacer una crítica más madura, ¿no? El asunto, por ejemplo, de las redes sociales, ¿tú cómo ves esa parte? O sea, veo que tú lo que estás haciendo es agarrar y poner, subir así de manera gratuita tu trabajo, ahí está para el que lo quiera leer, ¿no? Y eso, ¿cómo lo ves? ¿Eso te ayuda? ¿Eso no te ayuda? ¿Eso es como un extra nomás? Son herramientas bien buenas, ¿no? Para el que, principalmente para el que se quiera dedicar a ello. A mí me gustaría tener más tiempo y hacer estrategias y llegar a más público. Subí mi cómic, mis trabajos para que los lea cualquier persona. Sí me falta mucho la labor de estar todos los días publicando, lo que hace Pavel Ortega, ¿no? Lo hace muy bien, todos los días está generando contenido, está generando lectores. Esa es una herramienta bien buena, ¿no? Ya cuando va a los eventos, pues ya la gente lo conoce y ya sabe lo que va a comprar. Eh, a mí me gustaría, por tiempo, por esfuerzo, es que es una chamba increíble, o sea, se convierte en un doble trabajo. Eh, a mí me gusta mucho mi profesión, es hacer diseño y también hacer cómics. Tengo que compensarlo, ¿no? Entonces, por eso dejo abierto a que las personas vean mi trabajo ahí gratuitamente, pero sí es una labor complicada, ¿no? Estar enfocado al 100% a mantener tus redes sociales, hacer estrategias para que llegue más, todo lo que es mercadotecnia digital, pues es una chamba extra y desafortunadamente no tengo el tiempo para hacerlo, ¿no? Pero sí, todos los autores que puedan aprovechenlo, ¿no? Si se quieren dedicar al 100% está la herramienta, ¿no? Eh, y da buenos resultados. Hay varias personas que han publicado su trabajo y ha gustado tanto que hasta la fecha siguen vendiendo, ¿no? Habrá casos que pensaban que era solo un momento, porque eso es lo que tienen las redes sociales, ¿no? Que solo puede ser un boom y decae, ¿no? Es mucho de moda, mucho de subirse a una ola, pero el trabajo de estas personas que dieron en el clavo en redes sociales hace que se mantengan, ¿no? Llevan años haciendo lo mismo, eso es una herramienta más, pero su trabajo, su calidad de artista hace que se mantengan. Entonces son dos cosas, que sí publiques, que tengas la disciplina y que tengas calidad, que tengas esa responsabilidad, ese respeto a las personas que te van consumiendo, ¿no? ¿Tú cómo estableces un criterio de calidad? Uno ya sabe, o sea, si llegaste a un cierto nivel, debes mantenerlo, ¿no? Creo que esa retroalimentación con los lectores, con los mismos colegas ayuda mucho, ¿no? Esa misma crítica, decir, oye, estás bajando tu calidad. Creo que son como también mediadores eh, entre eso, ¿no? Yo platico mucho con Rick o con Verde Agua cuando nos vemos en las convenciones y me dicen, no me gusta esto, no me gusta el otro. Entonces tú sabes que estás bajando tu calidad o no. Cierta forma lo tienes que ver con alguien más, porque como tú estás tan inmerso en el trabajo, a veces no te das cuenta de dónde estás fallando, ¿no? Y yo creo que eso ayuda mucho el contacto con las personas, con los lectores, con los colegas, con la crítica y lo que venga.
¿cómo valoras tú la calidad en los trabajos? Si tú te acercas tantito a las redes o lo que vas a tener como los grandes mundos, ¿no? O sea, el gran mundo de la historieta es necesariamente el de los superhéroes o el rollo del manga, ¿no? Entonces, tú que eres un chavo de Puebla, ¿cómo valoras tú una historieta que no se acerca a esos dos, como que a esos dos grandes lenguajes? Es importante consumir varias cosas para tener referencia, ¿no? O sea, porque tú a lo mejor puedes solo ver Memelito, pero si no has visto otras obras, no tienes punto de comparación y piensas que puede ser muy bueno. Creo que las personas basamos la calidad de nuestro contexto social y lo que conocemos a través de nuestros amigos. Yo diría que consumieras más literatura, más cómics, pero Te, yo creo que te pregunto tienes, porque a sí, mí, o sea, la bronca que yo tengo es como, yo tengo como ciertos criterios para decir, esto sí vale la pena. ¿Cuáles son los criterios que ustedes establecen para decir, a mí, yo entendería que un buen trabajo pasa por aquí? eh, es que creo que sí es con los años que vas conociendo más cosas, estar abierto a todo tipo de cosas. A los chavos creo que, bueno, cuando tuve la edad de 14, 15 años, yo no conocía cómics, conocí uno que fue el que me enamoró y empecé a trabajar sobre él. Eh, pero con los años, a lo mejor no hubiera publicado hace 10 años Memelito, ¿no? Porque me faltaban las referencias bibliográficas, cinematográficas, y, y solo es consumir de todo, ¿no? Creo que para hacerte un, un punto de vista o tener opinión propia, creo que tienen que pasar los años y no estar cerrado a las cosas que te ofrecen los maestros, tus amigos, ¿no? El criterio lo vas construyendo conforme vas consumiendo más cosas. Si tú solo te enfocas en un solo tipo de música, tu mundo se va a cerrar a ese solo ritmo, a ese solo género, y te vas a estar perdiendo de otras cosas, ¿no? Yo creo que es más la apertura a conocer nuevas cosas, a arriesgarse a conocer nuevas cosas, y ya de ahí vas haciendo que los topes de calidad vayan cambiando, ¿no? Eh, Creo que sí son generaciones complejas porque tienen la información a la mano, ¿no? Todo lo que consumen y la segmentación que hacen es, o sea, la segmentación me refiero a que solo se enfocan en un solo género, en una sola cosa, y no hace que cambie, ¿no? Teniendo toda la información ahí disponible. Consumen todo y no sé cómo lo procesen. Es complicado hablarles de calidad a esa generación. ¿Tú crees que lo mismo esté pasando con el rollo del cómic? O sea, que hay una distancia así muy, muy marcada entre las nuevas generaciones del cómic y que de repente mi generación ya es así como, ya estuvo viejito, ya bájele, ¿no? Como que lo de usted ya fue, ahorita nosotros andamos en otra onda. ¿Sí será así? No sé qué parámetros haya, ¿no? Me metí a Webtoons y sí vi algo muy homogéneo, ¿no? Todos los estilos se parecen. Y a lo mejor es lo que una generación está consumiendo de cómic, ¿no? Que es ya la parte digital. Y ahí se pierde un poco el sentido de todo lo diferente. A eso me refería con un solo enfoque, ¿no? De ir probando nuevas cosas y no solo ir a un solo lugar. Pues yo creo que el cómic en general sí tiene esa montaña rusa, ¿no? De repente hay quienes empiezan a hacer cosas diferentes, empieza a crecer y se cae. Y como que no aprendemos los unos de los otros, las generaciones pasadas, eh, no, no terminamos por entender por qué fracasó cierta cosa, porque empezamos de cero y ya cuando nosotros estemos arriba, vayamos a caer, la otra generación no va a entender por qué nosotros fracasamos. Creo que falta construcción de ese conocimiento, llevarlo y, y hacer algo a la par, ¿no? O sea, aprender de todos. Creo que falta más esa integración de conocimiento eh, para hacer cosas más sólidas, ¿no? Y no estarnos repitiendo constantemente en los fracasos de todos.
A mí me ha gustado bastante estas pláticas porque te digo, tú eres el noveno, digamos, de los que tenía considerados para platicar, y me parece que cada uno tiene como una lectura bien distinta. Si veo, por ejemplo, el trabajo de esta chava Atenea, de allá de Jalapa, pues es un trabajo bien interesante, bien bonito. Si veo el trabajo por ejemplo, el trabajo de Kat, que es un trabajo así de, ok, ahí va por un rollo de fanzine. Si veo el trabajo de los de la Patrulla Ñoña o de el chavo de Carlos Mal de Hermosillo que está agarrando YouTube para hacer como su cómic en rollo audiolibro, eso también se me hace así como, hay un montón de recursos, ¿no? O sea, como que hay un montón de lecturas, pero se me hace como bueno, pues tú ponle el nombre. Esto que tú estás diciendo, que dices, es que en Webtoons eh, sí pareciera como que de repente hay una sola, o sea, como no sé si una sola lectura, o sea, como un solo estilo, algo raro está pasando ahí, ¿no? Y que, no sé, me da la impresión que es un poco como Netflix, ¿no? Que sí hay un montón de opciones, la cantidad de opciones que quieras, pero de repente todas se reducen al terror, y así como al documental medio chafón, y es así como, no sé si va por ahí. Claro. Ah, lo de Verde Agua era que él había dado clases a los chavos y comentaba que se estaban haciendo o están formando su propio criterio y recuerdo que decía que ahorita tenían como muy institucionalizado, ¿no? La parte educativa, pues es la parte de generar su propio yo, ¿no? Creo que era eso lo que ya recordé Verde Agua. Perdón. Ok. Y la pregunta que me habías hecho de los lectores, Ujú. algo pasa en Internet que es la democratización de tener la decisión de poder escoger cualquier cosa, pero los códigos están haciendo que algo que me gusta se vuelva una sola cosa, ¿no? Si yo veo una película de terror, el código me va a mandar todas las películas de terror que se parecen. Entonces, mi visión la está cerrando, ¿no? La está solo poniendo en un solo canal, como un caballo. Creo que es lo peligroso de este tipo de codificaciones, de las mismas redes sociales. Está todo tan, digamos que especializado para que te gusten ciertas cosas que te estás perdiendo de todo el abanico de información que hay en Internet. Lo mismo pasa con el estilo gráfico que veo de Webtoons, ¿no? A lo mejor el estilo manga gusta mucho y es lo que está ahí, pero esa popularidad de Webtoons hace que no vean otros estilos gráficos. Realmente he leído muy poco las historias porque sí ahí están muy marcadas por edades. Se siente realmente y está bien, ¿no? Que los temas vayan para adolescentes, para más chavos. Pero el hecho de no consumir otras cosas, sí, creo que se me hace lo peligroso en todo esto de la digitalización, ¿no? De tener estos eh, programas, estos software, no sé cómo llamarle, que es plataformas, eh, que te digan lo que a ti te gusta y lo que te debe seguir gustando, ¿no? Como que el problema de meterse nada más en ese asunto es algo tan obvio como pues ver algo tan rico como lo que está pasando afuera, que es el rollo de las autoediciones, ¿no? Que de repente los fanzines se volvieron súper bonitos, ¿no? Hay unos muy bonitos y que creo que eso tranquilamente para chavillos de prepa, o sea, era lo que le comentaba al maestro chileno. Ok, sí, un asunto de narrativa gráfica en general de manera así muy reciente, o sea, cosa de unos 10 años para acá, unos 20 años para acá, creció, o sea, maduró súper bonito, tienes autores bien complejos, bien ricos, pero el gran problema que hay, pues, por lo menos aquí en México, es que consumir eso es muy caro, ¿no? Y entonces el acceso para un chavillo a un trabajo de narrativa gráfica de ese nivel es difícil, ¿no? A menos que te vayas a la Vasconcelos, que entonces si tú que vives en Puebla, a ver si te avientas el viaje cada determinado tiempo, a ver si te puedes conseguir esos materiales, ¿no? Pero que de repente eso ya es como para un lector, creo, como más hecho.
pero que un chavillo de prepa sí se puede tranquilamente acercar a los rollos de las autoediciones. O sea, por un lado, porque es un trabajo, entre comillas, menor, que es este rollo de que te permites unas ediciones pequeñas de 50, 200, o sea, un tiraje pequeño comparado con el rollo industrial, pero que además tiene como una estética que es mucho más amplia, que es una estética donde incluso yo que no sé dibujar, puedo entrarle, ¿no? No sé tú cómo veas esa parte. Eh, el Memelito empezó como fanzine. Ujú, ujú. Este, compré una impresora en 1,500 pesos y me sigue funcionando, le sigo imprimiendo ahí los libros de Memelito Guerrero. Ese acceso a irte armando de cosas para crear tus propias historias y de buena calidad, porque puedes escoger el papel, ¿no? O sea, la autoedición es hermosa. Lo que tenemos que trabajar mucho en la distribución, ¿no? Creo que es el talón de Aquiles de todos, hasta de las mismas editoriales. Eh, ¿Cómo llegamos a otros estados sin que sea más caro el envío que lo que cuesta un tomo, ¿no? O un fanzine. Pero creo que los chavos pueden hacer entre ellos colectivos. Eh, yo diría que hagan los dibujos sin miedo a equivocarse, o sea, que empiecen a hacer sus fanzines así, salga lo que salga, ¿no? La práctica hace que vayan mejorando entre ellos, que se vayan criticando entre ellos. Si los ven impresos, agarra otro sentido, ¿no? No es lo mismo de tenerlo ahí en la pantalla, ya sea digital, que lo trabajen digital o en sus hojas, que ya armado en un fanzine con varios autores, entre ellos, creo que se automotiva, ¿no? Y así van aprendiendo de decir, ok, yo tengo algo que decir, puedo usar este lápiz, esta hoja, y así es mi forma de expresarme, sobre todo a esa edad que tenemos tantos sentimientos que no podemos decirlos o no se puede expresar con palabras. El arte es hermoso para eso, ¿no? En ese tiempo para mí era la guitarra. Si no quería hablar con alguien, tocaba algo y ahí me encerraba. Y si hubiera tenido ese conocimiento del fanzine, pues hubiera sido algo diferente, ¿no? A lo mejor lo hubiera hecho y lo hubiera publicado en el bachillerato y lo hubiera mostrado a mis compañeros y hubiera generado otra cultura de lectura de cómic, ¿no? Yo diría que si tienes esos medios, que, que no tengan el temor a equivocarse, a hacer dibujos feos, es realmente subjetivo decir que es un dibujo feo, ¿no? Es solo un medio, es una técnica para contar algo, ¿no? Lo importante es lo que vas a contar con esos dibujos, con esas expresiones artísticas, ¿no? Entonces el fanzine es perfecto para comenzar, ¿no? ¿Qué autores nos recomiendas o qué novelas gráficas o qué autores de lo que tú creas que digas así? Esto es necesario que uno revise, ¿no? De autores mexicanos, a mí me gusta mucho M. de Armario. Eh, la Atalaya de los Buitres me parece, si no me corriges, Verde Agua, se me hace una obra hermosa y es así más como esta impresión de fanzine, pero es tan artística porque la va armando. M. de Armario tiene un trabajo muy, muy, muy chido. Es muy underground, o sea, casi no es conocido en el medio, pero realmente su trabajo es impecable. Eh, Hablaba de Verde Agua, no es porque esté aquí, lo he dicho en otros foros, él tiene la capacidad de reinventarse, de salirse del esquema normal del cómic, ¿no? Hace poesía, hace que el material cubra o retome otro sentido, ¿no? No solo el leer las viñetas, sino puede ser hasta cuadros, los puedes poner en tus paredes, no sé. Verde Agua se me hace uno de los tipos que, que se anima a hacer las cosas, de salirse de su zona de confort. Creo que eso es lo que más respeto de un artista, es que se salga de su zona de confort, ¿no? Edu Molina también es como también de la vieja escuela, pero está haciendo cosas muy chidas y, y me gusta su trabajo de Edu Molina, ¿no? Tiene ese sentido del humor, maneja el alto contraste como pocos en esa generación. ¿Quién más? Pau Márquez. Pau Márquez está haciendo un trabajo muy bello.
se está saliendo del esquema de lo que estamos haciendo, en mi caso como crítica social mexicano y todo eso, pero ella está haciendo lo suyo, está haciendo su propio estilo, está ganando concursos porque realmente es bueno su trabajo, ¿no? Pau Márquez yo creo que va para arriba. ¿Quién más? Rick Velasco también tiene ahí cosas interesantes, ¿no? En su estilo gráfico. Realmente yo no lo entiendo aún, pero se me hace tan atrevido, tan chido el que esté haciendo su trabajo que creo que para esta generación es lo que tienen que ver, ¿no? El empeño y el sacrificio que tienen que hacer los autores para mantener sus publicaciones. Y ya ir a una feria a presentar un libro en pasta dura, como lo hizo Rick Velasco el año pasado, ir a un Gulem, ¿no? No es que te regalen las cosas, es que si no trabajas, pues si él no hubiera hecho su cómic, pues nadie lo invita, nadie hace presentaciones de sus libros, ¿no? Y yo creo que Rick Velasco también es como de seguirle el paso, ¿no? Está Pavel Ortega que tiene la constancia, ¿no? De estar subiendo ahorita publicaciones todos los días. Para mí es, independientemente de lo que hable, el esfuerzo y la disciplina de estar publicando todos los días, creo que ya hay un trabajo serio que entender, ¿no? Que el cómic no solo es talento, el talento de nada sirve si no tienes disciplina. Eh, y yo agregaría como autor que necesitas paciencia, porque no siempre, aunque tengas una buena obra, no siempre va a dar el boom o el salto que quieres que dé, ¿no? Porque a lo mejor necesitas presentarlo a más personas, esa constancia de estar ahí, ¿no? La constancia y la paciencia son factores importantes, aparte del talento y la disciplina, ¿no? ¿Quién más anda por ahí? Hay muchos, pero no los recuerdo ahorita. Órale, órale. Sí, sí, sí. Pues yo me estoy quedando un poco con la idea te digo, por un lado, estas pláticas de autores ahorita, se me hizo como muy rico, insisto, que cada autor, por lo menos, sí es como bien claro este rollo de que son miradas bien distintas, ¿no? Eso se me hace como muy rico. Este, Me parece que si uno agarra una cosa, que era lo que le comentaba a Tony Sandoval, se me hace bien raro que de repente tú estás publicando menos de la mitad de tu trabajo en México, ¿no? Y que tu trabajo es de una calidad así súper notoria, ¿no? Pero que con ese rollo tan raro de no encontrar trabajo tuyo aquí, daría chance como de empezar a analizar qué es lo que está pasando en México. O sea, ¿por qué de repente un autor tiene que volverse así como famoso en Europa, empezar a ser reconocido en México, y a pesar de que no hay trabajo en México, ¿no? O en el caso de lo que está pasando, por ejemplo, contigo, que eres un autor que de repente se vuelve así como uno tiene que estar rascándole para empezar a encontrar a esos autores, ¿no? Pues es parte como de pues como de un ambiente, y te digo, a mí me parece que se vuelve así como las escuelas están ahí faltándoles pues un poquito de apoyo. Supongo que también este rollo de las becas, este rollo de los concursos, tendrían que ser todavía como más, no sé si más o más visibles, pero bueno, pues por ahí creo que ayuda como a entender un poquito los ambientes culturales, ¿no? Yo digo, yo no creo que sea como que un privilegio de la historieta, lo triste del ambiente en México, ¿no? O sea, creo que en rollo cultural está muy generalizado. Al dar una crítica, muchas personas se guardan la crítica a autores y así, por el sentido de que se vayan a ofender o algo así. Entonces, como que sí es muy realista aquí en México eso, de que das tu punto de vista, aunque sea bueno o positivo, se puedan molestar. Sería todo. Órale. Sí, mira, el trabajo que hacemos es muy del corazón, ¿no?
Entonces sí, a veces es difícil separar y ser un poco más fríos, pero es necesario bajarle a lo mejor hasta nuestro ego, de decir, ok, hazle un lado y agarra lo más importante, qué está queriendo decirte, ¿no? Principalmente si quieres crecer como autor. Eh, lo digo en mi profesión como diseñador. Yo presento un logotipo y pienso que es el mejor, pero ¿quién conoce mejor su empresa? Pues la persona que te lo está encargando. Entonces tienes que escucharlo para que ese logotipo realmente represente lo que quiere el que te está pagando. En este caso, cuando tú quieres emitir un mensaje como artista, tienes que escuchar a las personas, las que están leyendo, las que están recibiendo el mensaje, para saber si enriquece más tu trabajo, porque a lo mejor no veías cosas que querías decir, o a lo mejor estás siendo ofensivo hasta cierta parte en algo que no tenías la intención de ser ofensivo, ¿no? Entonces, la crítica, si tenemos como autores, principalmente el consejo para los autores es abrirnos, no tomarnos lo personal, principalmente, y aprender de todas las críticas, son bien recibidas. Pero sí, te apoyo. Hay que hablar. Aquí en México necesitamos hablar, no tomarlo personal, no tomar lo que estamos ofendiendo nuestras raíces, ¿no? Tenemos que crecer como nación en general, no solo como arte, ¿no? El madurar, el aceptar las críticas, el no polarizarnos, el decir, ok, no todo es blanco y negro, hay matices y esos matices los aprendemos con la crítica, ¿no? Saber escuchar a las personas, eso nos hace falta mucho a todos como mexicanos, escuchar qué es lo que necesita el otro para poder entender hacia dónde vamos como país, ¿no? A lo mejor como vecindario, ¿no? Como comunidad. Escuchar, necesitamos escuchar todo lo que tengan que decir y tienes razón, hay que hablarlo, no hay que callarnos. Gracias por esa buena crítica. Pues yo quiero comentar que admiro mucho el trabajo y la tenacidad de Motsaki. Toda su carrera, se lo he dicho, soy un gran fan de Memelito Guerrero y espero con gusto que salga pronto el segundo volumen de Novena Conclusión, porque quiero leerlo ya. Y pues justo también a ti, Aaron, está increíble que sigas haciendo estas charlas. Al menos, no sé a los demás espectadores, pero a mí esta hora que estuve escuchando a Motsaki y a ti, me ha revitalizado mucho. Me ha dado como nuevos panoramas en la edición, en la creación de cómic y también me ha recordado mucho de la profesión que por esto de la pandemia ha estado un poco de lado. Entonces, muchas gracias por hacer estos ejercicios. Yo estoy encantado. Órale, gracias. Muchas gracias. Ok, ¿tú, Gracias, Kat, gracias. quieres comentar algo? No, le agradezco mucho a Verde Agua. Siempre que me siento perdido en este medio, le digo, ¿sabes qué? Así está la cosa y él me enfoca demasiado. El consejo que me dio, no fue consejo, fue como una, no sé cómo llamarlo, pero le dije, oye, es que Novena Conclusión me había gustado mucho, o se hubiera visto bien con el estilo gráfico de Edu Molina, ¿no? Pero él me dijo que mi trabajo era genuino, ¿no? Y eso fue como bien importante para mí, ¿no? Decir, claro, y me lo dijo Ville, ¿cómo se llama? Alberto Villegas, que al leer Novena Conclusión, él sentía que yo era muy honesto con lo que quería decir, ¿no? Y eso realmente me enfocó, ¿no? Decir, claro, yo no estoy queriendo contar algo que no sepa o ser demasiado pretencioso. Siempre hay una pretensión a la hora de hacer arte o a la hora de contar una historia, ¿no? Pero no quiero intelectualizar las historias y si por ahí se me sale, voy a aprender de eso, pero yo siento que estoy contando historias desde el corazón, desde donde me nace, y, y esa parte de ser genuino. No estamos hablando de originalidad, porque eso es bien complejo, ¿no? Sino de ser genuino, de ser tú mismo, de hablar con tu propia voz,
fue lo más importante que le aprendí a Verdeagua cuando me lo dijo, y fue como enfocarme otra vez a mi trabajo, ¿no? No, adelante. Ah, Gracias, Monzaki, a ti. Aprecio mucho tu amistad y que me tomes en cuenta. Justo ayer estaba viendo una plática con editoriales peruanas, y al final era un poco ese el comentario que decían, bueno, tú como por dónde, o sea, ya que el mercado peruano tiene sus dificultades y todo esto, ¿tú por qué estás haciendo esto? Y decían un poco esto: si a mí lo que me interesa es encontrar como voces honestas, ¿no? O sea, muy difícil de establecer, pero realmente lo que sí puede empezar uno a distinguir es como pues esta intención de ser honesto, ¿no? Con el trabajo. Dice, entonces, pues sí, pues fíjate, a la mera hora como que estamos llegando más o menos a algo parecido, ¿no? sí, tenemos puntos en donde coincidimos todos, ¿no? Creo que hablando un poquito en lo que veo de los que quieren hacer cómic, que están iniciando, es que quieren replicar lo que consumen, ¿no? Y creo que es uno de los errores. Eh, Errores cuando ya quieres hacer algo tuyo, ¿no? Para iniciar, pues copiamos. Igual un instrumentista, alguien que quiere tocar, pues necesita ver las piezas de los demás, ¿no? Aprende tocando la música clásica, Chopin, Brahms, todo eso, ¿no? Y pasa lo mismo a la hora de querer dibujar, ¿no? Veo mi mano y la tengo que dibujar, es una copia de, pero cuando ya nos enfocamos tanto o nuestro gusto está tan saturado que queremos replicarlo, creo que ya dejamos de ser honestos con nosotros mismos, ¿no? Yo diría que si quieres hacer un cómic, dejes a un lado tus cómics y empieces a hablar contigo mismo. Tú tienes cosas que decir y esas las puedes escribir o las puedes dibujar. Y a la hora de ser honesto contigo mismo, dejas a un lado tus influencias. Sí van a estar ahí presentes, es imposible no plasmarlas en ciertas cosas, pero ser honesto contigo mismo, ¿no? Hablar contigo mismo y proyectarlo en tu trabajo. Sí, yo diría que no es, si quieres hacer un cómic, yo creo que lo que quieras hacer, pues Claro, tiene que pasar por ahí, ¿no? Ujú, ujú. sí, sin duda. Bueno, ok, pues muchas gracias, Motsaki. No sé si tú quieras comentar algo, si tú, Claro, para mí ha sido un gran halago que me invites aquí. Esta labor es imprescindible, creo que es necesaria. Se te agradece mucho esta labor, es complicada, compleja, tener a los autores y decirles un horario, ¿no? Pero realmente gracias por estos foros, por estos espacios, y que más gente se entere de lo que estamos haciendo en México, ¿no? Que es de gran calidad y que estamos creciendo todos como, no diría como industria, pero sí como colectivo, como movimiento del cómic mexicano. Creo que se pueden dar cosas muy interesantes y seguir adelante, ¿no? Aceptando críticas, y todos vamos a ser mejores autores. sí, sí. Pues la intención otra vez, digo, en un primer momento, ahí está Verde Agua, que le tocó chutarse la plática para los chavos, aventarse una plática con ellos. Entonces la intención era como que los chavos, a mí me parece que es muy, muy, muy enriquecedor tener una plática con los autores, ¿no? Eh, Esto que dices de que sí es difícil, creo que ha estado más fácil que cuando lo trabajo ahora sí que en mi trabajo, ¿no? Cuando intento hacer estas actividades con mis autoridades, hoy creo que quedan muy mal. Entonces ha estado muy rico este asunto. Eh, Me parece que a lo mejor sí es un rollo como, no sé si de nostalgia, que de repente uno, pues de chavillo empezaba a leer estas ondas y que ahorita le encuentra mucho, mucho gusto a lo que se está viendo así a nivel internacional, y lo que está pasando en México con todo lo pobre que está el asunto, con todo lo triste. También estás viendo como trabajos bien bonitos que yo creo que vale la pena estar así como mostrando. Y te digo, o sea, mi intención es un poquito, pasa creo que por dos lados. O sea, creo que si es necesario, creo, ¿no? Que uno como maestro se ponga a hacer una labor de crítica, o sea, en este asunto como lo pone Ayala Blanco, ¿no? Que dice,
La función de la crítica es apagar, quitarle luz a todas esas cosas que están brillando tanto y que no dicen nada, y empezar a iluminar un poquito las cosas que valen la pena, ¿no? O sea, esa es la función de un crítico, ¿no? Creo que pasa por ahí, y este rollo como de acercar a los chavos cosas que son bien, pues bien, pues bien cercanas, creo, o sea, que pueden ser bien cercanas y bien ricas, como el rollo de la autoedición. A mí me parece que esa parte, si ellos ven el trabajo de ustedes, van a ver trabajos bien distintos, van a ver trabajos, otra vez, pues sí, los tres son trabajos como muy honestos, ¿no? Entonces creo que eso está bueno, ¿no? Y va un poquito por ahí. Esperemos que esto, te digo, no creo que el asunto sea nada más como de quedarse en plática con autores, o sea, por eso me interesa así como, bueno, ahora vamos a hablar con editoriales, vamos a hablar con maestros, a ver cómo se puede enriquecer esto, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Órale. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Motsaki. Muchas gracias, Donovan. Muchas gracias, Verde Agua. Muchas gracias, Kat. Órale. Cualquier cosa, para quien quiera contactarme, una opinión, un consejo, pueden escribirme a motsaki@gmail.com. Ahí estoy. O motsaki.com, ahí pueden ver mis cómics. ¿No? Perfecto. Bueno, ok. Pues muchas gracias, Motsaki. Muchas gracias a los demás. Y pues no, la próxima semana, les decía, si les interesa, va a estar esta Elisa Galván. Y yo creo que con ella ya cierro esta parte de los autores. Y en 2 semanas yo espero trabajar o platicar con parte de los organizadores de la FICOMICS, de allá de Puebla, ¿no? Precisamente. Entonces, como que sí quiero, sí me gusta mucho estar platicando con autores, pero también me parece así como, bueno, sí, pero hay como muchas cosas alrededor que también es necesario platicarlas, ¿no? Entonces va Sí, por ahí, claro. ¿no? Bueno, pues muchas gracias, ¿no? Y nos estamos viendo.